Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y queremos seguir hablando de la función del Espíritu Santo de Dios. Creemos que es lo más importante de hablar y de enseñar en este tiempo final y decisivo, donde estamos en esta dispensación según la palabra de Dios, la última dispensación o la penúltima dispensación, que es la gracia, esta pues que vino a ser sellada con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, donde Él quiere darle oportunidad a todo ser humano de que si tiene necesidad de arrepentirse, que se arrepienta y se vuelva a Él, porque el Señor en este momento, en este tiempo de gracia, es Salvador, lo conocemos como Salvador, Salvador de nuestras almas, pero cuando se termine esta dispensación de la gracia ya no va a ser más necesariamente Salvador solamente, sino también juez. Así que hay que aprovechar este tiempo. Y en este tiempo de gracia, pues lo que el Señor envió después de que Él ascendió al cielo fue el Espíritu Santo, y queremos ver todas las diferentes funciones y cómo el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para salvarnos, para convencernos de lo que estemos equivocados, de lo que sea, y es nuestro ayudador. Como dijo el Señor Jesucristo, voy a enviar el ayudador, el consolador, el intercesor también. Todo lo que Dios podría hacer por nosotros si estuviera aquí presente, pues en el Espíritu Santo Dios está presente. Todo está de que el ser humano, como Dios nos dio libre albedrío y nos dio voluntad para escoger, pues tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para que Él pueda poner. Eso de aceptar a Cristo, hemos dicho antes, es para que Dios nos limpie con la sangre que derramó el Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios. Ya una vez limpios con su sangre, cuando lo aceptamos, entonces ya puede poner su santo, por eso se llama Santo Espíritu, el Espíritu Santo, por eso tiene ese nombre, lo conocemos con ese nombre. No puede se le haberse dado otro mejor nombre que Espíritu Santo. Entonces, para que pueda venir a morar ese Espíritu Santo en nosotros, pues tenemos que limpiarnos, porque el Señor primero limpia el templo y luego después desde allí empieza a trabajar con su Espíritu Santo. Vean entonces, los seres humanos desde la antigüedad, pues claro, sabemos que Dios fue formando su plan de salvación desde Adán y Eva, cuando le dijo a Adán y Eva, va a venir uno de la simiente de la mujer que le va a dar en la cabeza a la serpiente. Y desde entonces el Señor ha ido mostrando su plan de salvación a través de profetas, de hombres. Después del diluvio hemos hablado que Él buscó a Abraham para que de allí vinieran la nación de Israel. Y a través del pueblo de Israel hace 2000 años el Señor Jesucristo vino en la carne. Pero también el diablo ha establecido sus sistemas de engaño, de todo tipo de maldad, de iniquidad, y al mismo tiempo disfrazarlo como si fuera algo bueno. Y principalmente hemos hablado del sistema religioso que se ha inventado. En el libro de los Salmos, capítulo 137, podemos leer, dice, el pueblo de Israel cuando fue cautivo junto a los ríos de Babilonia, dice, ahí nos entristecíamos y cantábamos las canciones de Sión. Y vemos en ese salmo, podemos leer cómo esa gente cuando fue transportada a Babilonia, una ciudad que pues es la misma representación del pecado, la maldad y todo tipo de confusión que el diablo ha establecido. En el libro de Apocalipsis podemos ver claramente cuando el apóstol San Juan habla de eso, en el capítulo 17 y 18, de ese sistema político, económico y sobre todo religioso. Y aquí mismo en el capítulo también de 21 y 22, vea lo que la palabra de Dios dice. El Señor habla estas palabras ya cuando pues prácticamente el mundo ya está devastado después de los 7 años de la gran tribulación. Dice en el capítulo 21, vea lo que dice en el verso 6. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. En el capítulo 22, vea lo que dice, y en el verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces vea cómo el Señor ya después, estas palabras que habló a través del apóstol San Juan hace 2000 años cuando le reveló Apocalipsis al apóstol San Juan, lo último que dice en los últimos estos capítulos, ya las últimas, como quien dice, la última insistencia de parte de Dios hacia los seres humanos,
diciendo todo aquel que yo soy el alfa y el omega y yo aquí hago nuevas todas las cosas, dice. Y el que tenga sed, aquel que quiera reconocer que tiene sed de hambre y sed de justicia, dice, que quiera cambiar su estilo de vida de maldad, de pecaminoso, de salir de ese sistema de maldad que hay en el mundo. Vea cómo nosotros, no es que Dios nos quiera quitar del mundo, sacarnos del mundo, pero sí que el efecto de este sistema que el diablo ha establecido desde hace miles de años y que cada día lo va agudizando, lo va perfeccionando para que nadie escape, porque el diablo a través de las redes sociales lo ha perfeccionado mucho más de lo que no lo hizo en miles de años. Y él lo sabe, porque está usando la tecnología lo más posible a su favor. Está saturando las redes sociales de esos ríos de Babilonia, donde leemos claramente que el pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo allí, estaban llenos de deseos de venganza, enojados, frustrados, amargados, deseándole el mal a todo el mundo. Y ellos estaban ahí por su desobediencia, no porque Dios los haya mandado ahí por casualidad, no. Así el mundo hoy, el Señor aquí está diciendo, hey, yo soy el alfa y el omega, el que tenga sed, venga, yo gratuitamente le voy a dar del agua de la vida. Acá el Señor vuelve en el capítulo 21 y en el capítulo 22 vuelve a hacer esa oferta. Dios está haciendo todo lo que puede por tal de que el ser humano deje de vivir una vida vana, una vida de conformismo, porque los seres humanos tenemos la mala tendencia de creer que cuando tenemos cosas materiales en abundancia o lo suficiente, todo está bien. Y eso solamente es una parte, eso es solo la apariencia. Lo material es solamente para darle lo suficiente o sostener la apariencia que tenemos, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la apariencia nomás de lo que realmente nosotros somos. No necesitamos ir a ninguna academia especial para saber de que todos vamos a morir si Dios quiere. Este cuerpo no fue diseñado para que dure para siempre. A veces dura un día. Hay gente bebés que se mueren el mismo día que nacen, una semana, un mes, un año. En el antiguo tiempo duraron siglos, pero se murieron. Hoy en día ya no dura más la humanidad y así con tanto vicio y tanta maldad, ya no le está garantizado ni siquiera 60, 70 años al ser humano. Tanta enfermedad, tanta contaminación en el mundo. Y entonces es un error gravísimo, es una tragedia conformarnos a solamente sostener las apariencias. Hemos hablado de que este mundo estamos viviendo en la era de las apariencias, pero el Señor dice que si alguien tiene sed, dice que venga a mí. Y vea cómo es el Señor, Él no está diciendo vayan a tal religión, a tal denominación, vayan al cura o al pastor. No, dice Él, vengan a mí, porque Él sabe que nosotros los hombres hemos decepcionado a todos. Todos los seres humanos estamos expuestos a desilusionar a los demás, por muy consagrados que seamos. Todos estamos expuestos a cometer errores y pecados. Por eso el Señor en una ocasión, Él iba a los extremos y en una ocasión dijo, todo lo que les enseñen los escribas y fariseos, la peor gente de religiosa que había en aquel entonces, dijo, háganlo. Solamente no vivan de acuerdo a las vidas que ellos viven, pero si ellos les enseñan bien, vivan lo que ellos les enseñan. Vea cómo el Señor va a los extremos diciendo, Él sabe a qué situación podemos llegar de espiritual y moral. Tan mala que Él está diciendo, si les enseñan bien, hagan lo que ellos les dicen, pero nomás no los imiten, no imiten sus malas vidas de ellos. Pero el Señor acá está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, porque Él es el único que es capaz de satisfacer esa sed de salvación. Él es el único que puede poner ese Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el único que puede limpiarnos con su sangre, como templos, para que en un templo pueda ver. En un templo, vea, hasta en los templos paganos, están bien arreglados, bien bonitos, bien pintados. En algunos templos, dependiendo de la denominación, de la creencia, los tienen adornados hasta con oro. Pues cuánto más Dios no nos va a limpiar a nosotros para que ponga su Santo Espíritu en nosotros. Pero para eso se derramó su sangre, no es nomás de decir y ya. Y el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí, dice. La esposa y el Espíritu dicen, la esposa es la iglesia, dice, digan, y al que tenga sed, venga, y el que desee, dice el Señor, venga, yo le voy a dar gratuitamente. No como muchos venden el Evangelio, no como muchos venden, hay muchas denominaciones, iglesias que se preocupan más por las apariencias, sus edificios bien lujosos, y la gente muriéndose de hambre. ¿Qué justicia y qué sabiduría hay allí? No,
Por eso el Señor habla claro y dice, no confíen en los hombres. Vamos a leer aquí, vea lo que le dijo a Jeremías, hablando de lo mismo que estamos hablando aquí. Vea lo que le dijo a Jeremías en el capítulo 17. Le habló el Señor a Jeremías y le dijo esto. Ya en el capítulo 2 y verso 13, en el libro de Jeremías, el Señor les habla al pueblo de Israel y les dice dos errores gravísimos cometió el pueblo de Israel antes de que fueran transportados a Babilonia. Le dice, me abandonaron a mí, dice, fuente de agua viva. Me abandonaron, dice el Señor, este pueblo de Israel me abandonó cuando yo soy una fuente de agua viva, dice, y luego excavaron para sí mismos cisternas que no retienen el agua. Dice, primero me abandonan a mí que yo soy la fuente de agua viva y luego trataron de excavar cisternas, pozos para ellos mismos que no retienen el agua. Todo eso de cisternas que no retienen el agua es la sabiduría humana, la capacidad humana y que muchos incluso se puede aplicar a que oyen la palabra de Dios, pero no la retienen porque no tienen Espíritu Santo de Dios, no tienen poder del Espíritu para retener la palabra. Y acuérdese que la palabra de Dios, hay mucha palabra de Dios en toda la Biblia que nos puede gustar, nos puede emocionar, pero hay mucha también que son verdades que no nos gustan para nada. ¿Cuál es una de ellas? Una simple, le voy a mencionar, una nomás en este momento, dinero. El dinero, hay mucha gente que no quieren que se lo toquen ni con palabras. Y ahí está en la Biblia. Los ávaros, hablamos de los ávaros, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2, donde habla de toda esos ríos de Babilonia, toda esa inmoralidad que hay en esos sistemas que hablan en el libro Apocalipsis 17 y 18. Dice que los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y todos los habitantes de la tierra bebieron del vino de su fornicación. El dinero es una de las grandes cosas de los ídolos, es una fornicación espiritual que más ha existido en el mundo y que más existe hoy. Esa es una de las verdades que no le gusta a la gente. Y entonces allá el Señor dice, cavaron cisternas para sí mismos y por eso no pueden retener el agua, no pueden retener el espíritu, porque el dinero para muchas personas realmente es su Dios. Entonces aquí el Señor le habla en el capítulo 17, vuelve a hablar el Señor a Jeremías y le dice, desde el verso 5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta de su corazón. Será como el arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada sin habitantes. En cambio dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor. Vea cómo dice, no temerá cuando venga el calor. Y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Entonces, vea la comparación que hace aquí el profeta Jeremías, que Dios le habla. Dice, maldito, primeramente dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que confía más de lo que debe confiar. No significa que no debemos confiar para nada, pero que ya cuando lo pone primero que Dios, eso ya es un error gravísimo, eso es idolatría para empezar. Dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, que su corazón se aparta del Señor. Dice, va a ser como una planta allá en el desierto, allá donde no hay agua, donde no hay vida. Dice, va a sufrir. Y entonces empieza a hablar del hombre, dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Dice que va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Sus raíces van a extenderse hacia donde está la humedad, el agua. Dice, no se va a secar aún en tiempo de angustia, de calor, de toda sequía. Dice, no va a pasar hambre, no le va a ir mal, dice, porque su confianza está en el Señor y no va a dejar de dar fruto. Vea, lo mismo esto que acabamos de leer es lo mismo que dice en el Salmo 1. El Salmo 1 dice, bendito el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la palabra de Jehová medita de día y de noche, en la palabra de Dios, que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, serán como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que no se seca, que da fruto a su tiempo, que su hoja siempre está verde. Dice, no así, dice, los impíos y los pecadores, dice, no se van a levantar en la congregación de los justos, de los impíos. Los impíos es aquella persona que no quiere nada con Dios.
no quiere, rotundamente no quiere nada con Dios. Y el pecador, dice, no se va a sostener en la congregación de los justos. ¿Cuál es el pecador? El que conociendo la palabra de Dios y que incluso va a la iglesia, pero no le importa la palabra de Dios, ni mucho menos tiene el Espíritu del Dios vivo, dice, ese no se va a levantar en la congregación de los justos. ¿Cómo que no se va a levantar estando en la iglesia y oyendo la palabra de Dios? Escuche, por eso hay mucha gente, incluso en las mismas iglesias, que se autodenominan cristianas y que les enseñan la palabra de Dios, porque ya una vez estando en la iglesia, incluso haber nacido de nuevo, si a todos se nos enseña la palabra de Dios y está el mismo Espíritu del cual podemos beber, como nos invita el Señor ahí en el libro de Apocalipsis, en las citas que leímos, pero vea, por eso entonces hay mucha gente, incluso en el cristianismo, que están todo el tiempo heridos, dolidos, amargados, como los descendientes de Israel en Babilonia, Salmo 137, enojados, llenos de deseos de venganza, de malos deseos, porque no permiten que el Espíritu Santo de Dios los sane de sus heridas, de los pecados que han cometido, no se arrepienten, ni tampoco de las ofensas que les han hecho a ellos. Y mucha de esta gente, desafortunadamente, no pasan de sentirse como víctimas todo el tiempo, porque no le permiten al Espíritu de Dios, no beben de esta agua de vida, no meditan en esta palabra de día y de noche, no hacen de acuerdo a lo que el Espíritu Santo, no lo dejan actuar y no los puede sanar. Están llenos de amarguras, de enojos, hasta de odios y rencores y de deseos de venganzas contra otras personas. Por eso no se van a levantar en la congregación de los santos. ¿Cuándo se van a levantar? En el arrebatamiento. Se van a quedar mucha gente. Si el arrebatamiento el Señor decide llevarlo a cabo a la hora de cuando en el mundo es cuando más, por ejemplo, que sea un día domingo, cuando la gente más se reúne a alabar a Dios en los templos, en las iglesias, en los edificios, y es a la hora que se junta la gente, mucha gente se va a quedar en las mismas iglesias allí preguntándose qué pasó. Porque no permiten que este Espíritu Santo, si es que todavía el Espíritu Santo está en algunas iglesias, o si lo dejan entrar, para que sane a las personas. ¿Por qué? Porque en muchos lugares prefieren su pecado, prefieren tener sentimientos de rencor y de venganza y de odios y de todo eso, que a permitir que el Espíritu Santo de Dios los sane. Por eso ahí está. Vea, sin embargo, vea cómo es la vida de una persona y cómo el Señor es de bueno con una persona que sí hace su voluntad. El mismo Jeremías, vea lo que pasa con Jeremías. Un buen ejemplo de una persona que hace caso y que tiene el Espíritu Santo de Dios, que guarda su palabra y es obediente. Vea Jeremías en el capítulo 40, voy a leer, dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en Rama, cuando lo había tomado estando él encadenado entre todos los desterrados de Jerusalén y Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar, y el Señor la ha traído y la ha hecho como Él ha dicho, porque ustedes pecaron contra el Señor y no escucharon su voz. Por tanto, Él les ha permitido que les suceda esto. Mas ahora, he aquí, hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo te cuidaré. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no te preocupes, mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor quieras y haz lo que tú quieras. Eso es lo que le habla un impío rey de Babilonia, vea, le está diciendo a Jeremías, todo este mal les viene a ustedes por su culpa, ustedes lo saben por pecadores, pero tú eres el único que te vamos a respetar. Si quieres venir conmigo a Babilonia, yo te voy a cuidar. Y si te quieres quedar, haz lo que tú quieras. Que un impío del Babilonia le haya hablado así a este Jeremías es porque era un hombre de mucho respeto de parte de Dios y lo quería mucho por su obediencia. Un hombre que no tenía resentimientos, nada malo en su corazón, y por eso Dios lo honró a Jeremías, ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Acepte a Cristo como Señor y Salvador para que escape de todo esto y sea lleno de Espíritu Santo de Dios y sea sanado de toda herida. Que Dios lo bendiga.